Hoy día vamos a hablar sobre el trabajo, castigo o bendición. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué decimos esta pregunta? Hoy día, por supuesto, continuamos con esta serie de finanzas y si hablamos del trabajo tenemos que hablar de aquella acción que nos da ¿qué cosa? Un rédito, nos da, se puede decir, ganancias. Muchos, por supuesto, trabajan, ¿no? Trabajan por una remuneración. Otros tal vez trabajan, como se dice, ad honorem. ¿Cómo es ad honorem? ¿Qué dicen ustedes? Ad honorem es sin paga. Dice por ahí el diccionario que ad honorem quiere decir solamente trabajan por reconocimiento. Pero en la vida todos tenemos que trabajar de una u otra manera. Yo digo, por supuesto, trabajo, castigo o bendición. Y déjame decirles que este título, por supuesto, lo encontré leyendo algún artículo y me pareció muy llamativo, ¿no? Y hablamos del trabajo, ¿por qué? Porque la Biblia habla sobre el trabajo. Si usted usa una concordancia electrónica, que está en internet, o usa concordancia física, pondrá la palabra trabajo en esa concordancia y le saldrán muchos versículos. Así que dile de tu lado, hablamos del trabajo porque la Biblia habla sobre el trabajo. ¿Está muy largo eso? Ahora, levante la mano, ¿a cuántos les gusta trabajar? A ver. Están los trabajadores. Muy bien, los que van trabajando. Excelente. Eso es muy importante, ¿no? Y no hace mucho, por supuesto, celebramos nosotros el primero, ¿cómo se dice? El 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y la clásica, por supuesto, en 1 de mayo son, como se dicen, aquellos memes que van saliendo, ¿no? El meme más conocido, ¿cuál es? El meme de Don Ramón, por supuesto. Dice que le encanta el trabajo a Don Ramón. Este meme dice así, dice, ningún trabajo es malo, dice Don Ramón. Lo malo es tener que trabajar, ¿no? Entonces la gente que comparte el Día del Trabajador, comparte este meme, ¿no? Y es el que más vuela. Creo que es el representante de los trabajadores. Otro meme por ahí también que dice así, dice, hoy me desperté con ganas de trabajar. Me voy a dormir un rato a ver si se me quita, ¿no? Ese de Don Ramón es clásico para el tema del trabajo. Y a veces cuando hablamos sobre el trabajo pensamos que el trabajo es una imposición tirana. Y alguno dirá, es que, Pastor Marcelo, si es que Eva no hubiera dado a Adán esa fruta, entonces nosotros no tendríamos que trabajar como hoy en día lo hacemos. La palabra de Dios nos muestra este versículo y esta escena, en la cual muchas personas dicen, voy a echarle la culpa a Eva por causa del trabajo. Pero veamos de dónde sale esta idea. Génesis 3, 17 al 19 dice, y ahí con ustedes seguramente que apuntan, dice Génesis 3, 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está, pues, Pastor Marcelo, ahí está el versículo que estábamos hablando, ¿no? Y algunos hombres están volteando de manera sospechosa, mirando a una dama en esta iglesia, ¿no? Así que, si le están mirando, por favor, dígale, mire de frente, ahí está la prédica, ¿no? Pero déjame decirle que a veces pensamos que el trabajo es un castigo. Y el trabajo no es un castigo. A propósito de esto, por supuesto, este título, como se dice, trabajo, castigo o bendición, algunos dijo por allí que un promedio, por ejemplo, una persona promedio de 50 años debe haber trabajado por lo menos 100,000 horas. Una persona de 50 años trabajó ya 100,000 horas, ¿no? Entonces quiere decir que las personas ocupamos un gran porcentaje de nuestro día y de nuestra vida trabajando. Ahora dirán, por ejemplo, ¿no? Pero si somos sinceros y vamos a la palabra, podemos decir lo siguiente, déjame decirte que el trabajo no es la consecuencia de tu pecado. El trabajo no es la consecuencia de mi pecado. ¿Cómo es esto, Pastor Marcelo? Pero si ya hace un momento estábamos bien justificados con Eva.
por eso era que trabajamos. No, porque la palabra de Dios nos dice en Génesis 2:15 lo siguiente. Cuando el Señor crea, por supuesto, Dios Padre crea al hombre, le dice Génesis 2:15, por supuesto, antes del 3 que hemos leído. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso a su creación, al hombre y a la mujer, a trabajar. La maldición no tiene que ver con trabajar. Dile que a tu lado, trabajar no es una maldición. Dile que a tu lado, trabajar no es consecuencia de nuestro pecado. Y cierra esta idea diciéndole, trabajar es una bendición. ¿Ah? Así que si el Señor, por supuesto, habiendo creado al hombre y la mujer, lo primero que hizo fue ponerlos en el huerto del Edén a trabajar, el trabajo es bueno. Convéncete, hermano. Sonríe cuando hablemos del trabajo. Algunos escuchan el trabajo y ya están renegando, ¿no? Hasta parece que a algunos les ha cambiado hasta el rostro. Se están acordando de algo que pasó en la semana. O un compañero, un jefe, muy buena gente tal vez. Alguien por ahí está imaginándose su trabajo y lo duro y lo difícil que es. Uno, por supuesto, sale a la calle y pregunta a las personas, ¿cómo te va? Uy, la cosa está difícil, como dicen, la calle está dura, dicen, ¿no? ¿Por qué? Todo está complicado, todo está difícil. Exactamente. ¿Y sabes por qué, amigo? Porque la palabra de Dios dice que por causa del pecado del hombre comerás con el sudor de tu frente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el trabajo duro y lo difícil es consecuencia de la caída del hombre. Pero no era antes así, sino fue por causa del pecado. El trabajo, por supuesto, es bueno, pero si lo hacemos delante de Dios, trae rédito, trae alegría a nuestros corazones. Si viéramos el trabajo tal vez como lo ve don Ramón, entonces estaríamos, como se dice, arruinados, ¿no? Arruinados, ¿no? Sin contentamiento, que es un principio importante, escriba ahí en sus hojas, el principio del contentamiento. Porque a veces nosotros nos olvidamos de ser agradecidos o contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Hasta podemos criticar el trabajo que hoy tenemos. Es como decirle a Dios, lo que tú me has dado, Señor, es poca cosa. Lo que tú me has provisto, Señor, no es lo que yo quería. Y a veces renegamos tal vez delante de Dios acerca del trabajo. Déjame decirte que la Biblia dice acerca del trabajo dos cosas puntuales y las resumo de esta manera. ¿Qué dice Dios acerca del trabajo? Número 1, que trabajes. Simple. La palabra de Dios dice, Éxodo 34:21 dice lo siguiente: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. No hay que ser muy elocuentes como se dice, ¿no? La palabra dice que tienes que trabajar. Eso dice el Señor en su palabra. Y número 2, solamente para cerrar esta pequeña introducción, es que si no trabajas, que no comas. Versículo 2 Tesalonicenses 3:10 dice lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Quién se lo dijo esto? Lo dijo Pablo a la iglesia que estaba allí, la iglesia de Tesalónica. Se lo está mencionando. ¿Por qué? Porque algunos, si ustedes revisan prédicas anteriores sobre esta prédica que alguna vez compartimos, en el libro de Tesalonicenses habían algunos que decían, ya viene Cristo, no trabajemos. Ya viene Cristo, ¿para qué voy a hacer las cosas? Si ya viene el Señor, ¿no? Así que si usted es hábil en YouTube, va a buscar seguramente uno de nuestros mensajes acerca del trabajo también, acerca de esta idea de que algunos dejaron de trabajar porque pensaban que Cristo ya venía. Y déjeme decirle que Cristo viene pronto, no se preocupe. La palabra dice que no podemos darle a Él por tardanza, sino que su misericordia se extiende a aquellos que necesitan que reciban todavía la palabra del Señor. Pero este principio que aquel que no trabaja, que no coma, se da pues para aquel que tiene todas las habilidades. Está excusado, por supuesto, aquella persona lisiada, aquella persona que tiene una dificultad para trabajar. En ese caso entendemos que esa persona no podría hacerlo y habría que, de cierta manera, ayudarle para su sostenimiento. No hace mucho, por supuesto, yo también escuchaba a una persona hablar acerca de su país y decía, en mi país
decía esta persona, a los pobres se les da una bonificación, a los pobres se les da alimento, a los pobres se les da un techo donde vivir y a los pobres prácticamente los sostenemos al 100%. Este hombre, ¿qué cosa hacía? Estaba criticando esta idea porque decía, no es posible que ellos tengan todo y uno que se esfuerza hasta ahora no tenga su propia casa. ¿Qué cosa criticaba este hombre? Esta persona criticaba que en vez que el gobierno le diera todas las facilidades, porque yo también me puedo hacer el pobre, déjeme que algunos son muy buenos artistas tal vez. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban totalmente sostenidos. Ese hombre decía, mejor que darles todo, ¿por qué no les damos oportunidad para trabajar? ¿Por qué no nos abrimos puestos de trabajo para que salgan de esa pobreza? Tal vez muchos tienen esa mentalidad de pobreza y se han conformado, como se dice, con las migajas cuando podrían comer mejor. Muchas personas tal vez, nosotros hacemos ayuda social y vamos a lugares donde hay necesidad, por supuesto. Pero esas personas, si ven las cosas de otra manera, abrirán sus ojos y dirán, yo no puedo seguir en esta misma condición, yo también tengo habilidades, yo también tengo talentos que Dios me ha dado y puedo empezar a sobresalir. Hombres y mujeres, la palabra de Dios nos muestra también en toda la palabra de tapa a tapa algunos personajes. Porque uno dirá, no, el trabajo no es tan santo, Pastor Marcelo, ¿por qué no nos está hablando de algo más santo, de repente de la Trinidad? Pero es necesario hablar del trabajo porque la palabra habla del trabajo. Y déjeme decirle que los hombres de Dios y las mujeres de Dios que están en la Biblia tenían oficios. Podemos hablar, por ejemplo, si usted es hábil anotando, podríamos decir que David, antes de ser rey, era pastor. Era un pastor de ovejas. Estaba ensuciado, como se dice, y sucio seguramente en el campo y después fue hecho rey. Y el ser rey, por supuesto, es un oficio. Lucas, en el Evangelio, el que escribe el Evangelio, era médico. Lidia vendía tela. Daniel trabajaba para el gobierno. Pablo se autosostenía y hacía tiendas. Y déjeme decirle que el Señor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, era carpintero. Tremendo, ¿no? Todos tenían un oficio, todos tenían un trabajo que hacer. Nadie estaba de ocioso, como se dice, ¿no? Todos estaban ocupados en sus oficios. Pero lo más importante es que en medio de sus oficios, ellos, ¿qué cosa hacían? Ponían el nombre del Señor en alto. Dile que a tu lado, todo oficio que honra a Dios es bueno, dile, ¿ah? Aunque el trabajo, por supuesto, y la palabra de Dios podría ser muy amplia, muy extensa en cuanto al tema del trabajo, me gustaría compartir con ustedes algunos cuantos principios. En algunos me voy a, como se dice, detener y voy a desarrollarlos, y en otros voy a tratar de pasar de manera un poco más rápida. Así que voy a compartir estos principios y el número 1 que quiero compartir es, el trabajo es una bendición. Dile que a tu lado, el trabajo es una bendición. Hoy en día, por supuesto, la gente habla sobre la escasez del trabajo. ¿Será cierto que realmente hay escasez de trabajo? Déjenme decirles que si no hay trabajo, aparecen los buenos emprendedores, aquellos que se autoemplean, aquellos que buscan una oportunidad y comienzan a hacer un negocio o venden algo que consideran que alguien podría comprar. Ven una oportunidad de un servicio, entonces simplemente empiezan a dar servicio a algo que nadie lo hacía y comienzan a hacerlo. Entonces siempre hay oportunidad. Aunque el trabajo, por supuesto, es una bendición, algunos siempre oran mucho y piden que Dios les dé un trabajo. Aún aquellos que de repente lo piden y ruegan por él, el que lo tiene tal vez no lo está valorando. Tal vez aquella persona, como decíamos, que está en discapacidad, le gustaría trabajar en ciertas cosas, pero no puede trabajar eso por causa de su discapacidad. Y nosotros que sí tenemos trabajo, o por lo menos la gran mayoría que tiene trabajo, podríamos estar quejándonos de lo que Dios nos ha dado. Hemos visto, por supuesto, que la palabra de Dios nos dice que el trabajo fue instituido por el Señor y es de bendición y trae rédito, trae ganancias, trae provecho para el corazón también del hombre. Déjeme decirles que si el trabajo fuese malo, por supuesto, ni Dios trabajaría. Hay un momento en la palabra de Dios cuando Jesús le dice esto a los fariseos en Juan capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente, Jesús le respondió a los fariseos diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿A causa de qué fue esto? Porque Jesús dice que hizo una sanidad y oró por un enfermo en el día de reposo.
Pero déjame decirte que para hacer el bien no hay día y no hay hora. Así que el Señor, por supuesto, trabaja. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El trabajo es una bendición, porque si Dios trabaja, entonces yo también debo trabajar. Alguno dirá, pero Pastor Marcelo, el día de reposo, por supuesto, pero a veces nosotros creemos que el día de reposo ha sido 100% para nosotros. El día de reposo, déjame decirte que si bien es cierto, es un ejemplo de trabajar 6 días y un día descansar, es un ejemplo probablemente para el descanso porque dice que Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Es un modelo, sí, por supuesto, pero quiero decirte que el día de reposo fue hecho para Dios. A veces el hombre y el creyente se olvida de que ese día es el día para el Señor. No es el día de echarme para ver mi fútbol, no es el día para ver la Fórmula 1, no es el día para ver cómo están las noticias o el dominical, como algunos dicen. No, ese día para el creyente es el día para Dios. Es el día que se ha reservado para el Señor. Como dice la palabra, el descanso, por supuesto, y la Pascua, ¿no? Para aquel que como la palabra también lo menciona, es del Señor. Así que podemos decir que el trabajo es una bendición. Número 2, tenemos un jefe superior. Algunos por ahí, si ustedes tienen la oportunidad de leer un poquito sobre las finanzas bíblicas, hay un principio muy importante y es el hecho de que a veces nosotros solamente vemos a la persona natural. Yo me acuerdo muchas veces cuando estábamos en el trabajo en el que estoy, en realidad con otra razón social, yo estaba en conflicto constante con una persona. Yo no podía trabajar con esa persona. Era muy tedioso, pero mi esposa me decía, por supuesto escuchando a la ayuda que Dios me ha dado, me decía, tienes que soportar. Yo quería renunciar. Quería renunciar y yo creo que a veces nosotros por no tener el consejo vamos de trabajo en trabajo sin echar raíces donde deberíamos echar raíces. Salvo que no te valoren, salvo que no reconozcan tu trabajo, salvo que de repente alguien ponga en tela de juicio lo que tú haces. Pero a veces Dios permite que nosotros seamos limados en el trabajo. Dice la palabra en Proverbios que el hombre con el hombre se liman. Así que a veces queremos huir de la prueba. Ay, estoy bajo presión, entonces me voy a otro lugar. Y ando renunciando de cada trabajo. ¿Por qué? Porque siento que estoy bajo presión y no acepto el trato de Dios aún en medio del trabajo. ¿Por qué? Porque vemos a nuestro jefe natural como nuestro jefe absoluto. Y pensamos que tenemos que arrodillarnos para pedir un aumento o ¿cómo se dice? Un ascenso. Muchas gracias. ¿No? Y no es así. La palabra de Dios dice que de Dios vienen todas las cosas. Aquellos que enseñan finanzas bíblicas dicen que si tú y yo viéramos realmente a Dios como nuestro jefe, nuestro trabajo sería diferente. Si cada día que tú vas al trabajo tú dices, esto Señor lo hago para ti. Tú Señor eres mi jefe, tú eres el que provee. Este trabajo simplemente es un medio para que tú me bendigas. Y si yo veo el trabajo así y veo a Dios como mi jefe, entonces trabajaré contento, trabajaré alegre y trabajaré mejor. La palabra de Dios no miente y la palabra de Dios dice que Él es el que promueve a las personas. No está aquí, pero si usted está notando, la palabra de Dios dice que Él es el que enaltece, Él es el que hace descender a las personas. Salmos 75, del 6 al 7. Salmos 75, del 6 al 7 dice esto. La palabra de Dios nos insta a ver al Señor como nuestro jefe. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra en Colosenses. Colosenses 3, 23 al 24, en versión NBI, dice lo siguiente. Y aquellos que están en casa, por supuesto, también nos siguen. Que dice, hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Diga a tu lado, tu verdadero jefe es el Señor. Entonces, si tú crees realmente, no, que Dios es el que te promueve, entonces quiere decir, Pastor Marcelo, que Dios me lleva de trabajo en trabajo, sí, si tú estás alineado a la voluntad de Dios, si no tomas decisiones desesperadas, si lo haces en oración y consejo, entonces probablemente estás siendo guiado por Dios, ¿no? Y Dios es el que permite que tú seas promovido y eso es el que permite esas oportunidades. Número 3, la forma en la que trabajas habla de ti. Dile que a tu lado, la forma en que trabajas habla de ti.
¿Ah? Yo cuando puse este subtítulo, como se puede decir, a este punto, ¿no? La forma en que trabaja habla de ti, me hizo acordar esta propaganda de Redondos. ¿Alguno ha visto la propaganda de Redondos? Redondos es una propaganda de qué cosa, creo que es de carne, ¿no? De pollo, ¿no? Y Redondos tiene un lema que dice, somos lo que comemos, dice. Entonces yo me pongo, a mí me saca una sonrisa, o que ustedes no se han dado cuenta de lo que está diciendo. Dice, redondos, somos lo que comemos. Ah, ya, entonces debo estar más redondo cada día, dije yo. Entonces yo lo vi como un buen eslogan, ¿no? Y tiene que ver como esto, como lo que nosotros comemos, o lo que recibimos, también damos de la misma manera, ¿no? Y por supuesto, la forma en la que trabajas, tú trabajas, yo trabajo, habla acerca de nosotros, habla de cómo es que estamos haciendo, por supuesto, las cosas. Yo siempre digo, ¿no? Si mis jefes piensan que yo soy cucufato, si mis jefes piensan que yo soy tonto, o si tu jefe piensa que tú eres un cristianito, como decía el pastor Paul, de repente alguien así que no sabe nada, no coimea, que no miente, que no trata mal a sus clientes, que no les ofrece algo que les va a dar y nunca se los da, ¿no? Pueden pensar que somos así, pero déjame decirle que ese testimonio que tú también puedes estar dando en tu centro de trabajo, haciendo lo correcto, le dará confianza también a tu jefe y le dirá, ¿sabes qué? Yo no, tal vez no miento, no coimeo, no engaño a los clientes para ganar otros clientes, pero con esa misma seguridad tú puedes estar tranquilo que tampoco te voy a robar. Si yo soy dispuesto a hacer lo bueno, entonces tu jefe también podrá confiar en cosas que tú de repente dirá, no, esta persona difícilmente va a hacer lo malo. Porque si en las cosas pequeñas o en los momentos, de repente decisiones más pequeñas, has sabido responder, entonces yo podría confiarle de cierta manera con mayor libertad, porque lo he visto. El testimonio que nosotros tenemos, por supuesto, habla mucho acerca de nosotros. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de manera correcta. La palabra de Dios dice en Eclesiastés, y Salomón es muy sabio diciendo, Eclesiastés 9:10 dice lo siguiente, y todo lo que venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en los dominios de la muerte, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Todos algún día prácticamente iremos, por supuesto, como se dice, dejaremos este mundo, pero la palabra de Dios dice, todo lo que venga a tu mano, hazlo con todo empeño. Mientras que tengas vida, ¿no? Dice Salomón, mientras que tengas vida, haz lo mejor posible. Trabaja de la mejor manera. Y esto, por supuesto, hablará de ti. La Biblia, déjame decirte, hermano y hermana, y aquellos que están también en la transmisión, habla sobre principios de cómo debemos trabajar. Seguramente si nosotros hiciéramos una conferencia, es más, el otro día estuve leyendo un solo, se puede decir, material acerca de ciertas cualidades que la palabra de Dios dice o da para aquellos que son jefes o aquellos que gerencian. Yo decía, aquí sale una conferencia prácticamente. Y después, si nosotros buscamos en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de aquellas personas que son los empleados o aquellos que la palabra de Dios menciona en ese entonces como amos o esclavos? La palabra de Dios menciona, por supuesto, al jefe como aquella persona que, me equivoqué, creo que no, lo dije como siervo y esclavo, ¿no? Siervo y esclavo, y aquel que es el jefe sería el amo en la palabra de Dios. Si usted agarra la concordancia y busca de repente siervo, esclavo, y la palabra de Dios les va a dar, por supuesto, todas las ideas de cómo usted debe trabajar si es usted una persona que es dependiente de otra persona. Pero si usted es jefe o una persona que está a cargo de otras personas o es dueño, la palabra de Dios también tiene consejos para cada uno de nosotros. Pero yo déjenme decirles que voy a solamente compartir unos cuantos consejos y con eso vamos a ir avanzando hacia la segunda parte de este mensaje. Número 1, primer consejo que la palabra nos muestra. Sé honesto. Dije a tu lado, sé honesto. Cuando toca hacer entrevistas o entrevistar personal, ¿no? Tú le puedes preguntar o a veces te preguntan en una entrevista de trabajo, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus cualidades? La clásica de la persona que va a la entrevista de trabajo habla mucho de sus cualidades.
Pero cuando le preguntas cuáles son tus defectos, ahí las personas dicen ser muy perfeccionista, querer hacer todo bien, ¿no? O sea, ya siempre esas imperfecciones están maquilladas de bondad, ¿no? Entonces nunca terminan diciendo que son impuntuales, que tienen un mal carácter y que tal vez vamos a contratar a alguien que nos va a destrozar la oficina, tal vez, ¿no? Pero normalmente las personas hablan de sus cualidades y una de las cualidades más importantes seguramente en el trabajo es la honestidad. Hace poco salía un videíto por ahí en las redes sociales que una entidad estaba yendo a un mercado. ¿Para qué estaba haciendo ese mercado? Estaba yendo al mercado y aparecía un señor en el video saliendo con su balanza corriendo. Ajá, lo pararon. Pararon su balanza, pusieron este tipo de medida de kilo y vieron que sus balanzas estaban arregladas. Todo el mercado tenía las balanzas arregladas. Les habían arreglado, ¿cuánto? Un kilo no era un kilo. Eran 800 gramos, ¿no? Eran 600 gramos. Era prácticamente todo un mercado coludido, ¿no? Para hacer trampa, para beneficiarse aún a costa de aquellos que son sus clientes fieles, el casero, la casera. Pobre casero y casera, le robo todos los días prácticamente, dirán estos pobres hombres, ¿no? Entonces la honestidad, déjame decirte, es algo vital y importante. La palabra dice en Proverbios 11:3, como lo vemos ahí, la honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Así que si tú eres gente buena, por supuesto, la honestidad debería ser o tiene que ser una de nuestras cualidades. B, el trabajo duro, ¿no? El trabajo duro. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 9:10, la parte A, dice, todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. No lo hagas así porque sí. El otro día alguien entró a mi sitio y me dijo, Marcelo, ¿sabes lo que pasa? Es que debería haber un poco más de control. Porque algunos trabajamos para sacar muchas unidades, pero otros como que arreglan un poco la máquina, y la máquina debería estar en 6, pero está trabajando en 3, ¿no? Es la clásica de algunas personas, ¿no? A mí, por la gracia de Dios, ¿no? Muchos saben, y eso es algo muy importante que decir, yo en el Señor, cuando yo recién vine al Señor, yo trabajaba en diversos lugares, en diversas empresas, tal vez de alguno de mis tíos, algún conocido, tal vez yo trabajaba ahí. Pero cuando yo vine al Señor, yo estaba trabajando en unas fast food, ¿no? En un fast food. Y Dios, por supuesto, me dio la oportunidad a través del pastor Harold para invitarme a limpiar la iglesia. Alguno dirá, ¿por qué las sillas están tan bien ordenadas? Es porque yo trato, por supuesto, de ir temprano para ordenar las sillas. Tengo experiencia, como se dice, ordenando sillas, porque cuando estuvimos en Chacarí hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de limpiar la iglesia, limpiar los baños, limpiar los salones, limpiar las oficinas, recoger los tachos y limpiar como se debe limpiar. Hoy en día, por supuesto, yo soy sincero, hoy en día tengo un trabajo bueno, sí, lo sé, pero ha sido Dios en mi vida. El otro día hablaba, por supuesto, con alguien que está aquí también presente y le decía, cada vez que sucede algo difícil en la empresa, no me preocupo mucho porque yo siento como que es Dios que está guiando las cosas, ¿no? Y dejo que las cosas simplemente sigan su curso, porque si pongo mi confianza en Dios, si ponemos nuestra confianza en Dios, las cosas que están pasando, para los que aman a Dios, dice la palabra, ayudan a bien. Entonces, en el tema del trabajo es importante, ¿no? Como yo les decía, claro, hoy día de repente entro en una área donde soy jefe y la gente dice así, ¿no? Esa es la clásica del área de producción. Abre la puerta y dicen, aguas, 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 dicen. Esas aguas como la del Chavo, ¿no? Como la de Chespirito. Aguas, aguas, dicen. Y yo me río porque ellos lo hacen de broma, pero entre broma y broma le están pasando la voz a aquella persona que no anda con la máquina a la velocidad que debe hacerse. ¿Qué nos dice la palabra? Que trabajemos duro, que donde vayamos nos esforcemos. Los jugadores de fútbol que dicen, sí, yo hoy día defiendo esta camiseta, pero donde yo vaya, yo me doy por íntegro la camiseta, dicen, ¿no? Los jugadores de fútbol. Sea donde vaya, ahí voy de cierta manera a estar, ¿no? Hace poco, por supuesto, fue la maratón, ¿no? Y acá tenemos a Sergio, que corrió la maratón 21K, y otros seguramente que habrán corrido la 42 y todo. Todas esas personas, por supuesto, corrieron ¿para qué? Para llegar a la meta, se esforzaron para hacerlo. La palabra de Dios dice, y aún Pablo dice, que corramos de tal manera que obtengamos el premio. No es que esta idea de competir es bueno. Sí, competir es bueno, pero la palabra también te insta a que tú corras de tal manera que obtengas el premio. Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte por hacer un mejor trabajo. Así que dile que a tu lado, trabaja duro, trabaja con tus fuerzas,
¿Ah? Muy bien. C, trabaja sin pereza. El perezoso es tan malo, dice Proverbios 18:9, el perezoso es tan malo como el que destruye las cosas. Y si usted quiere una clase de pereza, o perdón, de no pereza, vaya a la palabra de Dios en Proverbios y busque la historia y el ejemplo de la hormiga. Por supuesto que es muy enriquecedor y por supuesto, como le decimos, esto vendría a ser tarea para la casa. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de aquellas personas que son empleados? Y vamos a leer un versículo para los que son empleados y vamos a leer un versículo para aquellos que son jefes. Para el siervo dice lo siguiente, Efesios 6, del 5 al 9, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como el que quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, característica con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Tú ves a la persona allí y seguramente no te cae tal vez muy bien tu jefe. No te saca ninguna sonrisa, pero tú tienes que saber que Cristo es aquella persona que es tu jefe superior. Él está delante de ti. Pero por supuesto hay una obligación de ser obediente. No que cada vez cuando hablo sobre mi jefe simplemente levanto la mano y digo: ese jefe que tengo. No. Y la clásica de algunos simplemente hablan mal de sus jefes. Yo digo, mañana más tarde cuando sea jefe, ¿qué cosa está sembrando esa persona? La gente que algún día esté debajo de él simplemente actuará de la misma manera en la que él actuó. Sucede mucho en las empresas, que tú vas a un lugar y, por ejemplo, seguramente aquellos que están en ventas van a visitar a un cliente y ven que la persona comienza a hablarte y comienza a gritarte. O sea, la persona que tú le vas a vender te está gritando. Y dices: ¿qué pasó con esta persona? Debe ser que tiene problemas, ¿no? Tiene problemas de ira, como dicen algunos. No tiene que ir a terapia de ira. Tiene que ir porque está así, está muy airado esta persona. Entonces pasa un momento y ves al jefe, el dueño, entonces, entonces uno se da cuenta, ¿no? ¿De dónde salió esa persona toda iracunda, toda gritando? Copió el modelo, ¿quién? De su jefe. Y a veces nosotros podemos hacer también esto, ¿no? Que trabajamos mostrando pereza, no nos estamos esforzando lo suficiente y eso lo copian tal vez las otras personas. Yo voy al ritmo que los otros dicen, ¿no? Pero ¿para qué voy a correr tanto? ¿O para qué voy a dar lo más de mí? Porque si los demás no lo dan, la clásica de aquella persona que se escuda por el otro que no lo hace. Déjame decirte, o quisiera decirme hasta yo mismo, todos nacimos solos, a menos que seamos, no sé, pues mellizos, siameses, ¿no? Todos nacimos solos y tenemos que enfrentar la vida y somos solos y tenemos que darle cuentas a Dios por nuestros actos. Trabaja sin pereza, trabaja con fuerza, trabaja duro, sé honesto, como dice la palabra. Y como siervo y como aquel que es empleado, honra, por supuesto, a tu empleador. Con buenas palabras. Ten en cuenta, por supuesto, que esa persona es una persona que Dios ha permitido que sea tu jefe momentáneo. Para aquel que es amo, ¿qué dice la palabra de Dios para aquel que es amo? Dice lo siguiente, Efesios 6:9, el versículo continúa. Aquellos que me siguen con sus Biblias. Dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Que yo pensé que esa acepción de personas era alguien que lo decía por decir. No, la Biblia lo dice. La Biblia dice que no hagamos acepción de personas. Y a los amos y a aquellos que son jefes les está diciendo que los traten de la misma manera que ellos les gustaría ser tratados. No lo he puesto en este estudio, pero hay muchos versículos y uno de ellos que los que se usan es que nosotros tenemos que mirar a la otra persona como superior a nosotros. Esto, por supuesto, en una conferencia de empresarios o dueños de empresas dirá: están locos lo que están diciendo. ¿Cómo es posible que yo pudiese mirar a la otra persona como superior a mí si esa persona lo más probable es que está pensando que es superior a todas las personas que están en ese lugar? Este es un principio dificilísimo de entender para aquel que no tiene a Cristo, pero los que tenemos a Cristo, Dios nos dice que rasuremos nuestro orgullo, como se dice, ¿no? Que nos afeitemos un poco ese orgullo, considerando a las personas que están delante de nosotros como superior a nosotros. De esa manera cuidaremos nuestra humildad delante de Dios también. Número 4, dice también en ese tiempo que quiero compartir con ustedes un caso de integridad. Pero Pastor Marcelo,
Yo trabajo, por supuesto, dirán ustedes, yo trabajo en un lugar donde no son creyentes. Déjame decirte que Daniel también trabajó en un lugar así. Pero Pastor Marcelo, yo también trabajo en un lugar que es difícil. Déjame decirte que José también trabajó en un lugar difícil. Entonces la palabra de Dios nos muestra, nos da ejemplos de lo que es trabajar en un lugar difícil. ¿Qué le pasó a Daniel? Daniel fue a donde fue tomado prácticamente como esclavo. Fue probada su fe, ¿no? Pero en ningún momento decayó su fe, sino que él mostró su fe en todo tiempo. Este vendría a ser el ejemplo de integridad. Una persona como tú y como yo. La palabra de Dios nos insta y nos anima con la vida de Daniel para decirnos, tú puedes trabajar en el mundo que no tiene a Cristo, pero tú puedes brillar, tú puedes sobresalir, tú puedes marcar la diferencia. Dile que a tu lado, tú puedes marcar la diferencia. Supuestamente, si ponemos Babilonia como una idea, Babilonia vendría a ser el mundo, ¿no? Y Daniel tenía la oportunidad y tuvo la necesidad, de cierta manera, de trabajar allí. Pero déjame decirte que David no era cualquier persona. Perdón, Daniel no era cualquier persona. Porque la palabra de Dios dice que cuando fue convocado, dice que fue de reino en reino, Nabucodonosor, Belsasar, y de Belsasar, para aquellos estudiosos, apareció Darío con los persas. Hasta que los que les gusta la historia y les gusta revisar un poco de la Biblia. Estaba Darío, ¿no? Estaba en ese momento Darío y dice que él llamó a 120 sátrapas, quiere decir a 120 gobernadores para dirigir, administrar ciertas ciudades. Entre ellos estaba Daniel, el cual ya había sido puesto de cierta manera en autoridad por su capacidad y dice que buscó a los mejores y dentro de ellos el que sobresalía, ¿quién era? Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel estaba capacitado para su trabajo. Había estudiado, se había preparado. No, es que Pastor Marcelo, yo quiero ser como usted, que Dios le ha dado las cosas sin hacer nada. No, o sea, siempre nos hemos esforzado y siempre Dios trae bendición. Y tal vez Dios, como dice la palabra, escoge a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Sí, ok, está bien, lo entendemos, pero también Dios nos dice que nos esforcemos, que Dios también nos dice que nos preparemos para lo que hacemos. Justo ahora, antes de venir, Adriana entra a nuestra habitación. Y más o menos me pregunta qué estaba haciendo. Y yo le dije, estoy cosiendo mi pantalón. ¿Cosiendo el pantalón, papá? ¿Que tú sabes coser? Le dije, sí, por supuesto. El otro día también cosí otro pantalón, le digo. ¿Que sí, de verdad? Sí, por supuesto, cosí otro pantalón. ¿Y cómo aprendiste? Bueno, mi mamá me enseñó a coser. Un día yo vi a mi mamá que estaba cosiendo y me empecé a mirar cómo se cosía y así se cose. Vi a mi mamá un día que estaba agarrando no sé cuál es el nombre, pero tenía esto para bordar, que es redondito, que se le pone como un resorte para apretarlo y se borda los colores, ¿cierto? Y un día dije, ay mamá, para hacer, estamos ahí viendo televisión y yo también puse a hacer. Ya, y simplemente un día pasó que mi mamá dijo, oye mamá, falta un botón aquí. Y mi mamá me dijo, ahí está el hilo y ahí está la aguja, cóselo. Y de ese entonces tenía que yo a coser mis botones, pues del colegio, de la camisa del colegio y la del pantalón. Así aprendí. ¿Por qué? Porque estaba buscando ser capacitado, aprender, ¿no? Y tuve tal vez una madre que no me dijo, te lo voy a hacer yo, hijito. No. Dijo, mamá, ahí está el hilo, ahí está la aguja. Como la clásica de los chicos, ¿no? ¿Quieren desayuno? Ahí están los huevos, ahí está el pan y ahí está la sartén. ¿No? Hoy día te vas a quemar tal vez, pero la siguiente no te vas a volver a quemar porque te va a haber dolido tanto que seguramente vas a tener cuidado para la siguiente, ¿no? Antes de freír ese huevito para hacer tu desayuno. Así que nosotros tenemos que capacitarnos. Daniel también fue capacitado. No fue cualquier persona, sino que fue y estudió para el trabajo que había sido encomendado. Entonces, podemos tomar el ejemplo de Daniel y quiero marcar finalmente en esta última parte del mensaje, quiero marcar algunas cosas que la palabra de Dios nos menciona. Daniel 6:4, y lo leemos juntos, dice lo siguiente. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquellas personas que competían contra Daniel, y en el trabajo por supuesto hay mucha competencia, ¿no? El otro día alguien entraba a mi sitio y me decía, Marcelo, a veces cuando vamos a hacer algunos trabajos al centro, ¿no? Tal vez unas impresiones, si tú le caes bien a la persona te va a hacer un buen trabajo,
Pero si tú no le caes bien a esa persona, otra persona le dirá, malógrale su trabajo y tal vez te vas a ir a tu casa con tu trabajo malogrado. Por ahí alguna vez creo con Katy, que nos dijo, tranquilo con los mozos, porque tú no sabes si ese mozo que cuando va a recoger tu plato, le pone un poco de saliva a tu comida y así te lo entrega. ¿Sucede? Sí, Katy no lo corroboró. ¿No? Y seguramente para aquellas personas que están en ese tipo de trabajo, a veces sucede que también pasan este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Pero ¿qué pasaba? Había competencia. Daniel estaba sobresaliendo en lo que hacía y otras personas estaban incómodas porque sobresalía, porque tenía a Cristo, en este caso a Cristo, en este caso a Dios en su corazón, porque honraba a Dios y eso le molestaba, le era incómodo a las personas. Y así que buscaron de cierta manera una situación para hacer caer a Daniel y dijeron, ¿saben qué? Vemos que Daniel ora, entonces, ¿sabes qué? Rey Darío, hagamos y proclamemos algo que diga que nadie puede orar. Durante un mes nadie ora, sino solamente a ti, que eres el rey sobre todas las cosas. Firma aquí, pon tu sello y simplemente que sea así. Entonces no dejaron pasar la oportunidad, como se dice, estos angelitos, y fueron, en ese entonces no había cámara, ¿no? Le hubieran tomado una foto. ¿Y qué pasaba con Daniel? Estaba orando, dice, abiertas las ventanas, dice que él oraba 3 veces al día. Entonces fueron corriendo hacia Darío para decirle, Darío, mira, aquel que tu consentido, aquel que es buen administrador, está haciendo lo malo, está haciendo lo incorrecto. Entonces simplemente, ¿qué cosa tiene que hacer? Tienes que mandarlo al foso de los leones. Pero déjame decirte que Daniel mostró un primer principio, y es el que quiero decirte, mostró integridad. Daniel dice que no se le pudo encontrar ocasión alguna, falla alguna. Era íntegro. Y una persona íntegra es una persona de una sola pieza. Eso es integridad, una sola pieza. No hay corrupción, quiere decir. No hay que una parte defectuosa, sino que hay integridad en lo que hace. Número 2, Daniel mostró, como dice la palabra, fidelidad. Él fue fiel, porque la palabra dice que no hubo una ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y fiel es hacer las cosas al pie de la letra. Te doy este modelo y este modelo tengo que hacerlo. Fidelidad es estar dispuesto a ser fiel al jefe, al consejo, a lo que te hayan dado, a lo que te han mandado a hacer, y él hacía eso. Número 3, Daniel era, por supuesto, o mostró ser un hombre de oración. Déjame decirte que la situación más complicada por la cual Daniel tiene que ir al foso de los leones es porque él no dejó de mostrar su fe. Pregunta, difícil ahora, ¿cómo estás tú en tu trabajo? ¿Cómo estoy yo en mi trabajo? ¿Ocultamos que somos creyentes? No queremos decir que somos creyentes para que nos molesten o para que nos cataloguen o nos etiqueten. ¿Estamos realmente mostrando nuestra fe al mundo? ¿Estamos dispuestos aún en el trabajo de ser aquella puerta que se abre para que otros conozcan del Señor? En el caso de Daniel, él no dejó de ocultar su fe. Él siguió, como dice la palabra. En Daniel 6:10 dice que él, cuando Daniel supo el edicto, había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas, ese es Daniel 6:10, de su cámara, que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ya sea lo que le hayan dicho, no, niega a tu Dios, simplemente no adores a tu Dios, no busques a Dios, no leas, no ores, no hagas. No, ¿qué hizo Daniel? No claudicó, como se dice, estuvo firme. Siguió siendo el que era, siguió honrando a Dios con su propia vida, porque número 4, él mostró ser una persona de testimonio. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, ¿qué pasó? Darío lo apreciaba tanto. Y Darío dice la palabra, y si ustedes leen la porción de Daniel 6, ¿no? Dice que Darío no pudo dormir esa noche porque decía que su administrador, su amigo, aquella persona que valoraba tanto, estaba en ese foso de los leones. Cuando Darío se acerca en la mañana muy rápidamente hacia el foso de leones, él dice lo siguiente. Daniel 6:20 dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, diciendo, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Miren esta parte, dice, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves.
No, Pastor Marcelo, no puedo servir a Dios porque estoy trabajando, ¿no? No puedo porque no, hoy día no, porque estoy haciendo esto. No, pero a veces podemos hacer tiempo, ¿no? Podemos hacer un poco de tiempo para servir a Dios, para dedicarle aún a Dios nuestro tiempo. Carolina también siempre dice algo que de repente lo hemos escuchado de otras personas, que a veces que Dios llama aún a los ocupados, no a los que no están haciendo nada. A los que están haciendo algo los llama a Dios para que eso mismo que está haciendo tal vez lo pongan en el reino del Señor. Así que Daniel era un hombre de testimonio. Dile que a tu lado, sé un trabajador de testimonio. Por supuesto que esto le valió a Daniel ser, por supuesto, puesto nuevamente restituido de su cargo y ser considerado. Como decíamos la palabra en Salmos, Dios es el que enaltece en el tiempo necesario por causa de que Él realmente, no puso a Dios a un lado, sino que puso a Dios en primer lugar. No ocultó su fe, sino que se mantuvo bien en el trabajo como creyente que era. Dios lo honró. Y déjame decirte que eso es lo que me gusta más y que lo que debería también alegrarte a ti. No solamente es porque te van a promover, no es porque te van a pagar más, no es porque tu nombre va a ser puesto en alto, porque eso sería una sola parte como se dice, de la historia. Lo mejor de todo es que cuando tú haces esto y yo hago esto, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Quien tiene toda gloria y tiene toda honra es aquel que es tu Señor y tu Salvador. Cuando tú haces lo correcto y haces lo bueno en el trabajo, entonces estás hablando de tu Dios y tu Dios es puesto en alto. Darío dice, abierto los ojos dijo, no puedo creer lo que tu Dios ha hecho. Y dice que en ese entonces Darío manda una comunicación a todos los reinos sobre la faz de la tierra para decir lo siguiente. Daniel 6, 26 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada, de parte de mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Permanece por los siglos de los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios se había glorificado en aquel que había realmente estado dispuesto a no guardar su fe. Déjame decirte que tu trabajo y la forma en la que trabajas van a hablar de tu Dios. Vamos a ver entonces si realmente, y tú tienes que ponerte con el Señor, decir, Señor, yo quiero que tu nombre sea glorificado con lo que yo hago. Mi primera motivación, Señor, para trabajar bien es que tu nombre sea exaltado. Y que si otras personas no conocen de ti, sepan que si yo hago lo correcto es porque hay alguien que está sobre mí. No, espero que nuestro jefe no nos está viendo, puedes hacerlo. No me está viendo mi jefe, pero mi jefe que está en los cielos sí me está viendo, ¿no? Hay un principio mayor ahí, porque yo me debo a Dios, entonces el nombre del Señor será glorificado. Podemos cerrar este tiempo diciendo que debemos dar gracias a Dios por el trabajo, por lo que Dios nos da para ser bendecidos. Podemos decir, por supuesto, que el trabajo es una bendición. Podemos decir que Dios es nuestro jefe. Podemos decir que todas las cosas que hagamos, las hagamos para Él, sabiendo que al Señor servimos, ¿no? No hay mayor jefe ni mejor jefe que nuestro Dios, porque aún sus recompensas son eternas. Gloria a Dios por nuestro Dios y Señor.